Con este calor, mija, brillo. Todas. Por eso yo no me maquillo, voy natural a todos lados. Sí, pero tienes 15, yo tengo casi 40, mija, me tengo que ayudar, si no, ¿cómo? Mujer, ¿tú crees que yo no estoy envejeciendo también? Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy voy a recomendarles 40 libros, creo que me quedó una pelusa de la brocha, no es un pelo, para esta cuarentena. Muchos de estos libros ustedes ya los tienen reseñados en el canal. Pausa. ¿Qué? Te invito a que no me ¿Qué? distraigas. Me acabas de amar, mi vida. Ay, perdón, Me fue para que acabas de salieras en la decir, ven introducción. acá, siéntate acá. ¿Quién te entienda, mujer? Gracias. La mayoría de estos libros ya los tienen reseñados en el canal. Les juro que hice una selección de los libros que me han enganchado, que no he podido soltar, que tienen 5 estrellas. Traté de hacer una selección súper diversa, diferentes géneros, para que ustedes no me digan, Valentina, solo estás recomendando más de lo mismo. Traté de clasificar un poco clásicos, novela histórica, que es lo que más suelo leer, y por ahí tengo como que una lista de libros que han sido impactantes para mí, que creo que los pueden ayudar a distraerse. Estoy segura, segurísima, de que todos estos libros los encuentran en digital, entonces no tienen por qué salir de sus casas, no tienen por qué ir a ninguna librería. Sé que en algunos casos o en muchos países la cuarentena es obligatoria, así que ni siquiera hay manera de hacerlo, pero en muchos otros todavía no, como es el caso de México, apenas estamos empezando, así que mi recomendación es, lean libros digitales, es una muy buena opción, les va a salir mucho más barato y aún así van a poder disfrutar de grandes historias. Tengo mi lista aquí porque no tengo los 40 libros en físico. Les voy a ir dejando las imágenes de cada libro aquí a un lado mío para que ustedes vean pues las portadas y les sea mucho más fácil, si quieren comprarlos, saber qué libro es. Pero voy a comenzar con una selección que hice de clásicos, de esos libros que han sido muy importantes para mí porque los he redescubierto o me he encontrado con ellos a partir del año pasado y durante este año, que he estado leyendo mucho más clásicos, y por eso les voy a dar algunas de esas recomendaciones. Son 10, así que si tienen papel y pluma a la mano, comiencen a anotar. El primero, Drácula, historia de vampiros, 100% garantizado. Si les gusta el tema, van a disfrutar enormemente. Dos crímenes, de Jorge Ibargüengoitia. Ibargüengoitia es un autor mexicano que tiene un humor muy particular. Este libro lo leímos el año pasado, en septiembre. Dos crímenes es un libro muy cortito. Tengo la duda porque creo que no pueden conseguirlo en Amazon y esa parte como que me perturba un poco. Dime. ¿Me dejas salir un minuto, por favor? Claro, Que puedes. te voy a interrumpir aquí, voy a escuchar mi voz. Pero si sales no entres porque me interrumpes. Voy. Está intentando abrir una puerta, no lo logra. ¿Me dejas, pero? A ver, espera. Vino por la llave. Sigo esperando. Me estás cortando la inspiración, cortando la inspiración. Perdón. Se me va a ir la luz natural. Mujer, no puedo porque no encuentro la llave que manche con esto. No, mi vida, ¿sabes qué? ¿Y si te quedas aquí adentro en lo que termino Es de que grabar? no me está escuchando el niño acá. ¿Y si sales por allá? Adivino. Gracias. Nos vemos del otro lado, vas a ver mi cara allá afuera. Muy bien, muy bien. Adiós, libreros, diviértanse. Estábamos en el tema de Dos crímenes, que creo que no lo pueden conseguir en Amazon. No sé, hagan el intento. Es un libro que vale muchísimo la pena. Es una historia familiar muy típica mexicana. Los protagonistas son maravillosos y, como les digo, se van a reír muchísimo. Entonces creo que puede ser una muy buena opción, sobre todo si quieren leer autores mexicanos. El tercer clásico, que fue uno de mis favoritos en la vida y creo que se posiciona como uno de esos libros que no voy a olvidar y voy a andar recomendando siempre, es El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Por ahí me preguntaban si me gusta más que 100 años de soledad. No me maten, pero creo que sí. El amor en los tiempos del cólera lo disfruté enormemente. Esos 3 personajes, ese triángulo amoroso, esas descripciones. Si quieren leer un clásico, pues con una historia de amor muy entretenida y obviamente escrita por el maravilloso García Márquez, creo que esta es la opción. Me está saludando a través de una ventana y me sigue desconcentrando. Otro clásico sería Cumbres Borrascosas, y aquí sí les anticipo que tengan paciencia, porque los personajes principales pueden resultar un poco pesados, desquiciantes, son muy complejos, tienen una relación muy tóxica, pero es una historia maravillosa, sobre todo porque Emily Brontë logra
hacer que como lectores nos involucremos en la historia. Las descripciones son perfectas, la psicología de cada personaje me parece muy interesante, pero sí, es una historia que en algún momento nos hace querer cachetear a los personajes para que reaccionen, aunque creo que siendo el clásico que es necesario leerlo para poder comprender esa historia. Si les cuesta un poco de trabajo, tengan paciencia, pero creo que es un libro que pueden disfrutar. Frankenstein es mi quinta recomendación, fue un clásico que leí este año y como para mí fue un descubrimiento en toda la extensión de la palabra, yo no tenía ni idea de la historia de Frankenstein. De hecho, el título para mí significaba otra cosa totalmente diferente. Ha sido uno de esos libros que me han puesto a pensar, que me han puesto a analizar. Tiene unas reflexiones impresionantes sobre la virtud, sobre la maldad, sobre la naturaleza del ser humano, que para mí es lo realmente importante de este libro. Independientemente de los personajes, creo que es una lectura que nos permite reflexionar mucho y más ahora que estamos pasando por una época complicada, creo que también puede ser una lectura muy interesante, además de ser un libro muy fácil de leer y muy cortito. El perro de los Baskerville de Conan Doyle, joya si están interesados en leer novela policíaca. Creo que vale mucho la pena, los va a tener intrigados toda la historia. Fue el primer libro con el que yo me acerqué a este autor y la verdad es que descubrí a un personaje maravilloso. Tanto Sherlock como Watson, su relación, lo que logran con esa astucia y sobre todo esa inteligencia para resolver casos me parece maravilloso. Son libros tan bien escritos y tienen todos los cabos tan bien atados que nos mantienen expectantes hasta el final de la historia. Además es un libro muy corto y muy sencillo de leer y estoy segura de que será un gancho para que ustedes sigan queriendo leer cosas de Sherlock Holmes. Se los digo porque yo quedé enamorada de estos personajes y también este año decidí incluir una historia de Sherlock para las lecturas conjuntas del 2020. Narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Si están comenzando a leer clásicos, no saben por dónde arrancar, esta es una muy buena manera. Tiene cuentos maravillosos que creo que ustedes pueden disfrutar, sobre todo si son amantes del género del terror. Es una gran manera de empezar a leer clásicos porque son cuentos muy cortitos que estoy segura de que pueden disfrutar y Edgar Allan Poe siempre es una garantía. Por eso mi recomendación también va por este rumbo, por si ustedes quieren comenzar a leer algo de clásicos, no saben muy bien. Creo que esta cuarentena es perfecta para que ustedes comiencen a leer a Poe, además de que seguramente encuentran muchas ediciones digitales y creo que las pueden encontrar súper económicas. El Decamerón de Giovanni Boccaccio es para mí una de esas cosas que uno tiene que leer sí o sí, y si ustedes no han leído nada de la Edad Media, creo que este es el momento de leer el Decamerón. Son 100 cuentos maravillosos, con mucho humor, tienen un toque erótico muy entretenido. Yo siempre les digo que por ahí tengo un cuento favorito de un jardinero que entra a trabajar a un convento y ¡oh sorpresa! ¿Qué pasa con las monjitas? Para mí ese es un cuento extraordinario que refleja mucho el momento que están viviendo dentro de ese convento, la manera en cómo está escrito. Para mí es un libro también muy importante porque ha sido como ese acercamiento que he tenido a la literatura de la Edad Media y descubrir parte de la época a través de estas historias ha sido realmente alucinante. Entonces, si ustedes quieren comenzar a leer algo totalmente diferente, yo les recomiendo el Decamerón. Escojan un cuento, el que ustedes quieran, disfrútenlo y poco a poco vayan explorando con otras historias. Otro de los libros que quiero recomendarles, y este sería ya para lectores un poco más avanzados que lo han estado postergando porque nunca tienen tiempo, sería Los Miserables. Es una belleza, es un libro magistralmente bien escrito y creo que para esta cuarentena es una gran opción. Si ustedes no tenían tiempo y estaban postergando esa lectura, ¿qué esperan? Háganlo ahora, les va a dar tiempo de leerlo, analizarlo, poder ver las películas. Creo que no tienen por qué dejar pasar ni un minuto más sin haber leído Los Miserables. Les juro que no se van a arrepentir. Uno de mis personajes favoritos de todos los tiempos está en esta historia y se llama Jean Valjean. Y el último clásico que quiero recomendarles, que en realidad no es un solo título, son muchos títulos, son todos los libros de Agatha Christie. Yo aquí no tengo un título en particular porque desgraciadamente no he leído toda la obra de Agatha Christie. Solamente he leído El asesinato de Roger Ackroyd y 10 negritos, pero con esos dos tuve más que suficiente para enamorarme de la manera de escribir de esta autora, que además es una maestra en la novela policíaca, pero estoy segura de que gracias a esos libros voy a seguir leyendo otras cosas de la misma autora. Entonces también mi recomendación va por ahí. Si les gustan las novelas policíacas bien escritas, con intriga, Agatha Christie es una garantía sí o sí. Una vez terminados con los clásicos, me voy a ir con los siguientes 10 libros, que para mí son unas verdaderas joyas. Todos, absolutamente los 10 que les voy a mencionar son 5 estrellas y son ficción histórica. Y se los recomiendo
porque he aprendido, he disfrutado, ¿saben? Han sido para mí un escape en todos los sentidos, porque me transportan a otra época, porque conozco grandes personajes, porque me enamoro de las historias y sobre todo porque me permiten seguir investigando sobre otros temas. El primer libro que voy a recomendarles es Yo, Julia, de Santiago Posteguillo. Acaba de salir la continuación, que se llama Y Julia retó a los dioses, así que si no han leído Yo, Julia, este es el momento para que inmediatamente después ustedes liguen Y Julia retó a los dioses, que estoy segura de que será una gran historia. Yo ya tengo el libro, no lo he leído, de hecho lo estoy programando para mayo, pero Yo, Julia es garantía sí o sí. Es una novela histórica bien escrita que nos remonta a la antigua Roma, con un personaje femenino fuerte, determinado, que nos empodera como mujeres y sobre todo que resalta a una mujer que no había sido tan valorada y que tiene un papel muy importante dentro de la historia. Creo que puede ser una gran opción. Otra recomendación, y aquí no es un libro, son 3, pero lo considero uno porque la historia nunca termina y los personajes son los mismos, es la trilogía de Century de Ken Follett. De esta recomendación puedo decirles muy poco porque creo que he hablado hasta el cansancio de la trilogía de Century de Follett, que es un libro que comienza con la Primera Guerra Mundial y termina justo con el gobierno de Barack Obama. Entonces imagínense la cantidad de años que abarca. Vamos a ir conociendo a diferentes familias, generación tras generación, nos vamos a ir enamorando de todos los personajes, nos vamos a ir encariñando con estas familias y vamos a ir leyendo su historia a través de los años y cómo se van entrelazando. Hay familias europeas, hay familias americanas, pero el planteamiento de las situaciones y cómo Ken Follett va tejiendo todas estas historias me parece algo extraordinario. Por eso siempre les digo que en temas de ficción histórica, la trilogía de Century para mí es joya. A Flor de Piel, de Javier Moro, es mi libro favorito del autor. A pesar de tener otros libros maravillosos, creo que con este fue con el que me terminé de enamorar de la manera de escribir de este autor, que tiene una pluma muy ligera para escribir sobre momentos históricos. Y A Flor de Piel es un libro impresionante que creo que ahorita está en descuento en ciertas plataformas digitales. Búsquenlo. Otro libro del mismo autor sería El Imperio eres tú, que habla de la conquista de Brasil y vamos a conocer a personajes históricos y vamos a conocer sus relaciones personales y cómo fueron desarrollándose políticamente. Es Premio Planeta, no me acuerdo de qué año, pero si les interesa la ficción histórica, estas dos opciones son maravillosas. La Conspiradora, de Guillermo Barba, para mí es un libro también muy importante para conocer la historia de la Güera Rodríguez, un personaje de la independencia de México, que tampoco ha sido tan estudiado ni sabemos tanto de esta mujer y realmente tiene un papel muy importante en el tema de independencia. Este libro de La Conspiradora también me parece que está bien documentado y nos acerca a este personaje tan interesante de una mujer con mucho poder, con mucha determinación y con muchos pantalones. Entonces me gustó mucho esta historia porque justamente conocemos a un personaje del que poco se habla. Esta sería otra de mis recomendaciones. Peregrinos, de Sofía Segovia, me parece un libro de ficción histórica maravilloso. Este libro habla del papel de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Me gusta de este libro que nos da una visión totalmente diferente a lo que solemos leer. No es la historia de judíos, es la historia de unos alemanes que no están de acuerdo con lo que está sucediendo en su país y tienen que sufrir todas las consecuencias de lo que está pasando y cómo pierden muchas cosas y cómo se ponen en riesgo. Y me gusta porque, como les digo, vemos esta otra parte de la historia que pocas veces conocemos. Patria, de Fernando Aramburu, por favor, antes de que salga la serie en HBO, creo que será la plataforma que la saque, lean el libro. Es una joya, de mis libros favoritos del 2017. Este libro es sí o sí una garantía. Justamente después de yo hacer esta lectura me puse a investigar muchísimo más sobre ETA y sobre lo que estaba pasando y de la gravedad del asunto y realmente quedé impresionada. Pero la manera de Fernando Aramburu de contarnos esta historia es para mí lo realmente importante. Los personajes son maravillosos y son un reflejo de lo que estaba pasando en ese momento en esta zona del norte de España, que creo que es bien importante que conozcamos. Y si va a salir la película, creo que es importante que leamos el libro antes para poder hacer las comparaciones propias que solemos hacer los lectores. El Ruiseñor, de Christine Hanna, sí o sí, apúntenlo. Sí, por favor. O sea, de una vez les digo, van a llorar con ese libro, lo van a disfrutar enormemente. Christine Hanna tiene una manera hermosa de contar esta historia en el que las protagonistas son dos mujeres que están sufriendo la invasión
durante la Segunda Guerra Mundial. El papel de estas dos mujeres era importantísimo para cada una desde su trinchera defender sus ideales y tratar de sobrevivir. Es un libro garantizado. No ha habido persona a la que yo le recomiende al Ruiseñor que me diga, Valentina, qué mal libro. Al contrario, siempre me dicen librazo y siguen leyendo otras cosas del tema. Entonces, súper anotado en su lista de pendientes para esta cuarentena. Lágrimas en el mar de Ruta Sepetys es un libro también maravilloso que cuenta un hecho histórico durante la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes saben, es un tema que me gusta mucho. En esta historia conocemos a unos jóvenes que están intentando también sobrevivir. Conocemos la historia de cada uno de ellos. Son capítulos muy cortos con historias muy interesantes. También podrían leerlo por ahí si tienen hijos jóvenes, que creo que puede ser una historia que realmente les atraiga. La última recomendación que les traigo es La fiesta del chivo de Vargas Llosa. Este es uno de esos libros de Vargas Llosa que a mí logró cautivarme durante todas las páginas. Y miren que tengo una relación amor-odio con este autor, porque aunque hay muchos libros de Vargas Llosa que yo amo, hay otros libros que no me parecen tan interesantes y que de hecho he dejado a las pocas páginas de comenzar. Pero La fiesta del chivo me parece una gran historia que está relacionada con el dictador Trujillo de República Dominicana. Entonces, también, librazo. Y ya para estas últimas recomendaciones me voy a ir mucho más rápido porque son libros que a ustedes les he mencionado hasta el cansancio y que además tienen reseñados en el canal. Son historias que no los van a dejar indiferentes. Casas vacías de Brenda Navarro tienen la reseña en el canal, les dejo el enlace por aquí, es un librazo. La sangre erguida de Enrique Serna, que además ustedes saben que yo amo la pluma de Enrique Serna y de hecho una de mis metas para esta cuarentena es avanzar con libros de Enrique Serna porque quiero leer mucha de su obra. Sobreviví para contarlo de Immaculée Ilibagiza. Creo que es un libro que puede resultar muy apropiado para leer en esta época con una protagonista que lucha para salir adelante. Es un caso real, que eso es lo impresionante de esta historia. Fruta verde del mismo Enrique Serna, pero ya de ese libro no voy a decir nada, pero tenía que poner esta recomendación aquí. Cuídame de ti, de Mónica Salmón, es un libro con el que sí creo que tienen que estar muy como en el mood para leerlo, porque es un libro que habla de abuso directamente de una madre a su hija. Es una temática bien complicada y es un libro muy fuerte y no sé si todas las personas quieran leer este tipo de historias, pero les dejo la recomendación para quienes estén interesados. La carga erótica es muy fuerte, entonces les dejo por ahí la advertencia, pero para mí es un libro que da mucho para analizar. Temporada de huracanes de Fernanda Melchor. Tenía que recomendar este libro porque me parece una joya. Si tienen la oportunidad de leerlo y escucharlo en audiolibro, háganlo, porque una de las cosas que tiene Temporada de huracanes es que está escrito y tiene pocas pausas. Entonces leerlo de repente puede resultar un poco cansado, pero la historia y como está escrita es extraordinaria y me siento muy orgullosa de que una escritora mexicana haya logrado lo que logró Fernanda Melchor con Temporada de huracanes. Una educación de Tara Westover, sí o sí, no los va a dejar indiferentes. Caso real también. Mi recomendación es, una vez que terminen de leer Una educación de Tara Westover, métanse a internet para buscar entrevistas con esta mujer que ha hecho, bueno, ¿qué les digo? Tiene una historia, no sé si decirles maravillosa o espeluznante, creo que es un poco de ambas, pero ha logrado lo que muchas personas no han logrado y se ha atrevido a hacer cosas que pocas personas se atreven. Yo seré la última de Nadia Murad, también, caso real. Es un libro muy impactante de la situación de las mujeres en países árabes. La historia de esta joven es impresionante. El libro de mi destino. Ah, miren, este sí lo tengo en físico porque lo tiene mi mamá. Este es el libro de Yo seré la última. De hecho, miren, estuvo nominada al Premio Nobel de la Paz 2018. ¿Ella? Sí. Nadia. Nadia. El libro de mi destino, de Parinoush Chanier, también es un libro extraordinario de una mujer iraní. ¿Qué les digo? Imagínense la situación de esta mujer, lo que le toca pasar, la situación familiar. El final es un final que nos deja a nosotros pensando y analizando muchísimas cosas y sobre todo la situación de las mujeres en estos países, en particular de esta protagonista. Y sí quiero decirles, como dato adicional, que la escritora se basó en muchas de las entrevistas que ha hecho a diferentes mujeres para escribir el libro de mi destino. Es un libro muy interesante. El adversario. Este libro también es un caso real y les juro que se van a quedar con el ojo cuadrado. Por favor, léanlo. Es un libro chiquitito. El caso es impresionante.
y creo que los va a tener pensando durante mucho tiempo, pero si quieren una lectura así, que no los deje ni respirar y que los mantenga pegados todo el tiempo, esta es una de esas opciones. 1000 soles espléndidos de Khaled Hosseini. Y me estoy dando cuenta de que estoy recomendando muchos libros que tienen como escenario los países árabes. Pero bueno, son libros que son garantía. 1000 soles espléndidos es una joya. Cometas en el cielo, del mismo autor, de Khaled Hosseini. La casa de las miniaturas fue un libro que leí hace un par de años y nunca me imaginé que me fuera a gustar tanto. Denle una oportunidad. Se van a encontrar con una historia realmente muy buena. Ante todo, no hagas daño. Este libro es la historia de un neurocirujano y todos los casos a los que se va enfrentando. No es una novela, obviamente, pero también ver la toma de decisiones de un médico desde su punto de vista creo que también puede valer mucho la pena. Persona normal, de Benito Taibo, y esta tenía que ser garantía si ustedes quieren alegrarse un poco la vida, disfrutar de una historia maravillosa con un personaje maravilloso como el tío Paco. Creo que puede ser una gran lectura. De hecho, esta yo la recomendaría también para adolescentes. O sea, si ustedes tienen hijos en casa, díganle, de tarea para esta cuarentena tienes que leer Persona Normal y ver qué aprendes y sacar las cosas positivas de este libro. 22-11-63 de Stephen King. Tampoco voy a decir mucho porque lo he recomendado hasta el cansancio, pero pues es que amo a Stephen King. La trilogía Millennium, sobre todo los 3 primeros libros, van a tener tiempo para leerlos y les juro que esos libros no les van a durar mucho. Stieg Larsson hizo un trabajo maravilloso creando estas historias y sobre todo a uno de mis personajes favoritos de todos los tiempos, que es Lisbeth Salander. El chico sobre la caja de madera es un libro también ubicado durante la Segunda Guerra Mundial, también es un caso real y también es una historia tremendamente conmovedora. Este libro me gustó muchísimo, no tuvo tanta difusión, pero para mí es una historia que realmente vale la pena. Conocemos más o menos, bueno, no sé si ustedes vieron la lista de Schindler, vemos un poco de todo lo que realmente pasó con este personaje. Y creo que también es una historia que conmueve, que nos deja pensando, que nos hace reflexionar. Y como les digo, me hubiera gustado que fuera un libro que tuviera mucho más difusión. La chica que dejaste atrás, de Jojo Moyes. Si tienen ganas de leer esta misma autora, pero ya no quieren saber nada de Yo antes de ti, que yo nada más les recomiendo de hecho el primer libro, los otros 2 ya no, lean La chica que dejaste atrás. Creo que los puede sorprender y de manera muy grata. Y el último libro que les voy a recomendar, que no es uno, son 2, es El jinete de bronce y Tatiana y Alexander. Nunca, creo que nunca, había hecho esta recomendación de libros y no sé por qué, porque en realidad me había tardado. Si les gusta el romance combinado con ficción histórica, yo no sé qué están esperando. Se van a enamorar del personaje de Alexander, alias Shura, y van a disfrutar de una historia maravillosa con 2 protagonistas que los van a poner a suspirar. Son 3 libros, yo nada más recomiendo El jinete de bronce y Tatiana y Alexander. El último libro, de hecho, lo leí, pero no me gustó absolutamente nada, me pareció muy rebuscado. Si ustedes leen esos primeros 2 libros, ya no necesitan el tercero, la historia termina justamente ahí. Pero bueno, esas son mis recomendaciones para esta cuarentena. Ay, me cansé de hablar, pero bueno, espero que estas recomendaciones les sirvan, que pasen una cuarentena mucho más entretenida, que logren leer todos esos libros que tienen pendientes y que logren disfrutar de algunas de estas recomendaciones. Y pues nada, les mando un abrazo con mucho cariño, que tengan un día extraordinario, lávense las manos, cuídense mucho, no salgan de casa. Si les gusta el video, porfa denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y por aquí nos estamos viendo en más videos. Les mando muchos besos, que tengan lindo día. Bye.